Para la vuelta 21 subimos 3, 4, 5 cadenas, porque debemos iniciar con cuadrito vacío. Giramos. Aquí hacemos el primero vacío, el siguiente lleno, y el siguiente vacío. Entonces, de acuerdo al patrón, seguimos disminuyendo. Entonces vamos a llenar cuadritos vacíos hasta aquí. De acuerdo a la cuenta, voy salvando 13 cuadritos vacíos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En efecto, 13. 13 con el que ya tenemos hecho. Entonces aquí. 2. Y ahí tenemos un total de 13. Vamos a realizar 11 cuadritos llenos, recuerden. Va hasta aquí. Listo, los 11 cuadritos llenos. Continuamos y finalizamos con un total de, vamos a ver, creo que son 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cuadritos vacíos. Uno, dos. Continuamos con uno lleno. Y uno vacío para finalizar esta vuelta número 21. Ya un poquito más. Vamos viendo esa figura hermosa que se forma. Para la vuelta 22 subimos 3 cadenas, giramos. Nuestro primer cuadrito lleno. Seguido de un cuadrito vacío y un cuadrito lleno. Aquí continuamos con un total de 9 cuadritos vacíos que nos están dando aquí exactamente. 1, 2. Seguimos con nuestros 11 cuadritos llenos. Recuerden, son 4 antes
de finalizar este grupo. Y 11. Aquí ya la figura se puede ver muchísimo más. Así que ya nos queda poco para terminar por lo menos la forma de la espiral. Ya después repeticiones. Entonces vamos a realizar aquí un total de, vamos a contar, creo que son 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cuadritos vacíos. He terminado mis cuadritos vacíos. Y para finalizar vamos a hacer uno lleno, uno vacío y uno lleno. Uno lleno, uno vacío. Y el lleno. Espera. 1, 2, 3. Aquí. Para la vuelta 23 subimos 5 cadenas, 3, 4, 5. Giramos e iniciamos realizando un cuadrito vacío, seguido uno lleno, uno, dos, tres, cuatro, y uno vacío. Aquí vamos a completar un total de 15 cuadritos vacíos con este que ya tenemos hecho. 1, 2, listos aquí mis 15 cuadritos. Continuamos con 11 cuadritos llenos, o sea, hasta aquí. Once en total. Aquí completamos un total de 9. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, señor. 9 cuadritos vacíos. Que tengo mis 9 cuadritos vacíos. Uno lleno. Seguido de uno vacío. Vamos completando ya la figura. Damos la vuelta. Bueno, continuamos. 1, 2, 3. Para la vuelta 24. Giramos. Miremos qué tenemos acá. Estamos en este lado.
Estamos en este lado. Vamos de aquí para allá. Aquí. Uno lleno, uno vacío, uno lleno. Exactamente. Tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos vacíos. Esta vuelta 24. Iniciamos con uno lleno. Uno vacío. Uno lleno. Si ustedes se fijan, esta es la técnica del ajedrez, el que estamos haciendo en esas esquinas. Bueno, es conocida como una de ellas, este tipo de dibujo que forma. Este cuadrito lleno, uno vacío, uno lleno, uno vacío. Es el estilo ajedrez. Ok, entonces aquí vamos a hacer nuestros 7 cuadritos vacíos, que es hasta aquí. Hemos finalizado los 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siempre es bueno contar y verificar. Y vamos a rellenar entonces 11 cuadritos llenos, que van entonces desde acá hasta aquí. Aquí hemos finalizado entonces nuestras 11 cuadritos llenos. Vamos a continuar con cuadritos vacíos y son un total de, creo que son 15 porque suman 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, señor. 15 cuadritos vacíos. Aquí un total de 15. Finalizamos la vuelta con un cuadrito lleno, uno vacío, y uno lleno. Aquí, pero al revés. Sí. Finalizada esta vuelta. Para la 25 subimos 5 cadenas, 3, 4, 5, giramos. Nuestro primer cuadrito es vacío. Continuamos con uno lleno. Y uno vacío. Entonces a partir de aquí vamos a completar un total de 17. Y les está dando aquí. Entonces, segundo cuadrito vacío. Tercero. Ahí, tengo un total de 17. Continuamos con 11 llenos, o sea, vamos hasta aquí.
11. 11 en total. Y aquí creo que finalizamos con 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí. Total de 7. 1, 2, perdón, 7 cuadritos vacíos. Un cuadrito lleno. Uno vacío. Aquí picamos la tercera cadenita. Está por aquí. Tenemos un punto alto. Listo. Hemos finalizado la vuelta. Para la vuelta 26, entonces estamos de este lado y retomamos. Pero en este caso ya vamos a empezar a trabajar este lado de la figura. Retomamos entonces. Subimos 3 cadenas. Giramos. Y vamos a realizar un cuadrito lleno. Continuamos con uno vacío. Uno lleno. Ahí. Y entonces vamos a realizar un total de 6 cuadritos vacíos hasta aquí, porque vamos de nuevo a subir, ¿sí? Derecho. ¿Sí? La imagen aquí ya terminamos de hacer las disminuciones. Ahora necesitamos que esto vaya recto de nuevo para llegar hasta aquí, que sería nuestra vuelta final para completar el espiral. Entonces, un total de 6 cuadritos vacíos. Hasta aquí. Y ahora entonces vamos a retomar nuestros cuadritos llenos. Contemos a ver cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perdón, 10. Estaba contando los dedos. Son 10, porque por supuesto ya empezamos a disminuir aquí para poder trabajar de forma recta el otro lado de la figura. Entonces vamos a llenar 10. Esos 10 están dando, recuerden, 4 antes. O sea, vamos a repetir lo que fue esta vuelta, esta parte de aquí. Vamos a repetir. He finalizado los 10. Qué pena, les dije repetir, no, es continuar. Porque aquí debemos continuar la línea recta, recta, recta hasta llegar 1, hasta que se encuentre con esta y esta. Que den un total de un cuadrito lleno, así como aquí, al inicio. Cuando lleguemos a ese 1, hemos finalizado la figura y por ende el tutorial también. Entonces aquí vamos a rellenar todo esto de cuadritos vacíos hasta aquí, que vienen siendo un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cuadritos vacíos.
Aquí. Listos mis 10 cuadritos. Vamos a hacer un cuadrito vacío. Y entonces aquí retomamos la figura, ¿sí? Esta de aquí, con un cuadrito lleno. Y finalizamos entonces con cuadritos vacíos, que son un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 cuadritos vacíos. Terminados los 15 cuadritos, rellenamos uno, uno vacío, y terminamos la vuelta con uno lleno. 1, 2, 3, esto gira un poquito, listo, terminada la vuelta. Continuemos con la vuelta 27 de este lado. Iniciamos con uno vacío, uno lleno, uno vacío, y vamos a realizar un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 de regreso. Entonces subimos 5 cadenas, giramos, el primero vacío, el siguiente lleno. Esta es la vuelta número 27. El siguiente vacío. Y entonces con este vamos a completar un total de 15. 1, 2, 3 y 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Exacto. De acuerdo al manual, entonces continuamos con uno lleno, uno vacío, uno lleno. O sea, 2 llenos. Aquí uno. Llevo 2. Y aquí el primero lleno. 2 cadenitas. Vamos al siguiente vacío. Y el siguiente lleno. Aquí tenemos nuestros 2 cuadritos llenos. Continuamos entonces con un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con un total de 9 cuadritos llenos. Pero primero debemos hacer uno vacío. 1, 2, 3. Aquí. Primero uno vacío. Y esos 9 están dando aquí en esta esquina. Porque recuerden que estamos ya, este es el lado que estamos subiendo el espiral. Le vamos a llenar esto de puntos altos hasta que nos encontremos con esa esquina. Ahí, listo los 9. Y realmente de este lado es realmente fácil ir identificando, es cuestión de hacer uno menos. Y de este lado subimos derecho. Aquí completamos entonces con 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, 7 cuadritos vacíos.
seguido de uno lleno y uno vacío. Y finalizada esta vuelta. Para la vuelta 28, de aquí para allá, si regresamos igual, uno lleno, uno vacío, uno lleno, un total de 6 cuadritos vacíos. Y continuamos. Subimos 3 cadenas. Aquí. Uno lleno. Uno vacío. Uno lleno. Y aquí entonces realizamos un total de 6 cuadritos vacíos. Listo, los 6 cuadritos vacíos. Y aquí entonces, como estamos disminuyendo uno, del anterior fueron 10, aquí 9, aquí deben de ser 8. Igual verifiquemos. Estoy de aquí para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Claro que sí. Como estamos disminuyendo, se disminuye un cuadrito a diferencia de la vuelta anterior. Entonces vamos a hacer un total de 8, o sea que llegamos hasta aquí. Cuadritos llenos. Ok, aquí están mis 8 cuadritos llenos. Entonces aquí, si en el anterior hicimos 2 llenos, en esta son 3. Y en medio, por supuesto, realizamos cuadritos vacíos. Que eso me quedó muy separado. Aquí. Un cuadrito vacío, uno lleno. ¿Sí? Uno vacío. Uno lleno. Llevamos 2. Uno vacío. Y uno lleno. Ahí están los 3 llenos. Y entonces finalizamos esta vuelta con un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cuadritos vacíos. Falta uno. 13 aquí. Continuamos con un cuadrito lleno. Uno vacío. Y uno lleno. 1, 2, 3.
Y finalizada esta vuelta. Continuamos con la vuelta 29, o sea, estamos de este lado. Una forma también fácil de saber es los números impares siempre están a este lado. Aquí 29. Entonces iniciamos como siempre, una vacía, una llena, una vacía. Pero entonces las vacías contemos las que son necesarias de una vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O sea, nos viene dando aquí. Aquí. Exactamente. Porque aquí vamos a hacer una. Es por eso que da la misma cantidad. 1, 2, 3, 4, 5. Giramos. Esta es la vuelta número 29. Vamos al al cuarto. Punto alto de la vuelta anterior. Punto alto. Otro punto alto en medio. Y un punto alto en el primer punto alto del siguiente grupito de la vuelta anterior. 2 cadenas y hacemos un cuadrito vacío. El primero de los 13 que debemos completar. Entonces aquí vamos a hacer un total de 12 más 1, 2, cuadrito, 1, 2, cuadrito, 1, 2, aquí me deben dar 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Perfecto. Entonces aquí vamos a completar 4 cuadritos llenos. Y si ustedes ven, mírenlos, aquí están. 1, 2, 3, 4. Y el patrón de alguna forma ya empezamos a repetirlo. El primero que trabajamos de este lado de acá. A diferencia que en este íbamos de mayor a menor. Y en este ya vamos de menor a mayor. Cuadrito lleno. Un cuadrito vacío. Un cuadrito lleno. Un cuadrito vacío. Un cuadrito lleno. Uno vacío. Un cuadrito lleno. Para un total de 4 cuadritos llenos. Entonces aquí vamos a continuar con uno vacío, 1, 2 en el tercero. Y aquí entonces vamos a realizar un total de 7 cuadritos llenos, llegando hasta aquí. Finalizados los 7 cuadritos llenos. Si ustedes ven, ya empieza a tomar la forma que vemos en el patrón. Aquí finalizamos con un total de 7 cuadritos vacíos. Siete. Uno lleno. Y uno vacío.
Finalizada esta vuelta.